PowerPoint lo que acabamos de explicar. Su análisis de la renta de la tierra, el desarrollo de la teoría de los costos comparativos fueron su contribución más significativa, la diferencia en la calidad de la tierra, que es lo que les explicaba, determinaba que si bien los propietarios de las tierras fértiles obtendrán rentas cada vez más altas, la producción las de peor calidad genera solo lo justo para cubrir costos sin lugar a renta. El crecimiento de la población acompaña la expansión económica, y esta expansión genera un aumento de necesidades de alimentos, la que solo podía satisfacerse a costos más altos. Por eso ahí se propicia la explotación de las tierras más fértiles. Esta es la primera de las teorías de David Ricardo, renta diferencial del suelo. La segunda, que yo les comentaba, era la de ventajas comparativas del comercio internacional, que lo que hace Ricardo es darle una vuelta más a las ventajas absolutas de Smith. Lo que hace es darle una vuelta a la ventaja absoluta de Smith. ¿Qué significa esto de las ventajas comparativas? Insisto, lo vamos a ver bien en la unidad 7, pero para que tengan una idea. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que Argentina produce vino y carne vacuna. Y Uruguay produce lo mismo, vino y carne vacuna. Y a Argentina le cuesta $40 la hora hombre producir vino y $30 la hora hombre producir carne vacuna. Y en el caso de Uruguay se da la situación inversa. ¿Sí? A Uruguay le cuesta más producir carne vacuna que vino. Y a Argentina le cuesta más producir vino que carne vacuna. ¿Cómo podrán relacionarse estos dos países? A través de un pacto o un tratado de ventajas recíprocas. Bueno, muy bien. Entonces, ¿yo qué puedo decir? A ver, Uruguay, a mí me cuesta más producir vino que carne. Y a vos se te da la situación inversa. Te cuesta más producir carne que vino. Entonces hacemos una cosa. Vos dedicate a la producción de lo que menos te cuesta y vendeme eso que yo te vendo lo que más te cuesta. Y te compro a vos lo que más me cuesta y te vendo lo que menos me cuesta producir. Así es como se desarrolla el comercio internacional, comparando actividades, comparando costos de actividades. Por eso, en Smith, lo que se hacía era no evaluar los costos, no comparar costos de actividades, solamente se producía lo que una economía podía y se exportaba eso. David Ricardo, con esta teoría de las ventajas comparativas del comercio internacional, lo que hace es establecer la potencialidad de las naciones dentro del desarrollo del comercio internacional. ¿Cómo establece esa potencialidad? Comparando actividades de producción. ¿Y cuál será el postulado final o cuál será la conclusión? Yo voy a producir lo que menos me cuesta producir en cuanto a horas de trabajo y lo voy a vender. ¿A quién se lo voy a vender? A una persona que necesita lo que yo produzco y le cuesta mucho. ¿Y qué voy a comprar de esa persona o de ese estado? Lo que a mí me cuesta mucho producir y a él le cuesta menos, entonces ¿qué hace? Lo produce y me lo puede vender. A partir de esa teoría de las ventajas comparativas del comercio internacional, es que David Ricardo, sumado a la teoría de la renta diferencial del suelo, explica el crecimiento de la economía o explica el desarrollo de la economía. Insisto, Smith, ventajas absolutas, ¿sí? Y principio de la mano invisible. Ventajas absolutas, tomada del mercantilismo, mano invisible, tomado de la fisiocracia. Ricardo, lo mismo. Ventajas comparativas, una vuelta más de llave a lo que establecía Smith, tomado del mercantilismo, y fisiocracia toma la renta diferencial del suelo. Vamos al PowerPoint bendito. Y acá lo tenemos. Acá. El proceso de expansión, teoría de los costos comparativos. Cada país debe especializarse en aquellos productos que tuvieran un costo comparativo, ahí está la clave, más bajo, e importar aquellos cuyos costo comparativo fuera más elevado. Y ahí está la conclusión. Según esta política, cada país debe dedicar su capital y trabajo a aquellas actividades productivas que les resulten más beneficiosas desde el punto de vista económico. De esta forma se distribuye el trabajo con mayor eficiencia y aumenta al mismo tiempo la cantidad total de bienes, lo que contribuye al bienestar general. Una cosa más.
que no les dije. Hay un tercer principio que se le atribuye a Adam Smith, que es el principio de división del trabajo. El principio de división del trabajo, tanto a nivel interno como a nivel externo, es consecuencia, el principio de división del trabajo es consecuencia del principio de división internacional del trabajo. El principio de división del trabajo, Smith, lo elabora a partir de un ejemplo que es el ejemplo de la fábrica de alfileres. ¿Qué es lo que dice Smith? Una persona, un operario, un obrero, tarda mucho más tiempo desenroscando el alambre, alisándolo, cortándolo y sacándolo punta. Si yo utilizo una sola persona para toda esa tarea, hay dos cosas o dos situaciones que se dan. Primero, el nivel de productividad es menor. La productividad es el resultado final del proceso de trabajo, del proceso de producción. La productividad o el nivel de productividad es menor, porque una persona sola abocada a esa tarea tarda mucho más tiempo. Ahora, si yo divido ese proceso y establezco condiciones de trabajo dentro de esa división, tomo una persona que desenreda el alambre, tomo una persona que lo corta y tomo una persona que lo afila y le saca punta, pasan dos cosas. Primero, que estoy empleando a 3 personas, estoy ocupando mayor mano de obra o mayor trabajo. Y segundo, que estoy aumentando mi nivel de productividad. Esto lo vamos a relacionar con la bolilla que viene cuando veamos trabajo, el concepto de trabajo. Entonces, el tercer dato que no les había dado, que desarrolla Smith, o la tercera idea que es tomada hoy en día, es el principio de división del trabajo, que se esboza a nivel internacional. Hay países que se dedican a trabajar en una cosa específica, en un nivel de producción específico, que producen ciertos bienes con mayor o menor valor agregado, con mayor o menor índice de tecnología aplicable, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es consecuencia de ese estudio que hizo Smith. Por eso insisto, si se tienen que enojar con alguien, enójense con Smith, no con Mirabelli. ¿Está claro? Bien. Vamos Sí, al una cuarto. pregunta, profesor. Y Decime, Sofía, te escucho. en el PowerPoint también había una que decía la teoría del valor. Esa. Ajá, muy bien. La teoría del valor es, la teoría también expresa Smith, pero no es, en realidad no es, no es un postulado grande de Smith, sino que está dentro de toda su concepción, toda su idea. ¿Leíste lo de la teoría del valor? ¿Entendiste algo? Supuestamente lo que había leído era que el trabajo era como una medida del valor y Exacto. que añadía el valor a los bienes, algo así puede ser. Exacto, muy bien, Sofía. Fíjate, por eso digo, Smith lo que hace es sistematizar todo esto. ¿Cuál era el trabajo que agregaba valor para el oficio, perdón, la agricultura? Pero no podía mensurarse, porque era un producto consumible del orden natural. ¿Cuál era la medida de valor que tomaban los mercantilistas? El comercio de mercancías. ¿Cómo se mensuraban? Plata y oro. Smith lo que dice es esto: la única actividad que agrega valor a la economía es el trabajo. El trabajo como medida de valor de las cosas. Ahí surge el concepto de salario y de remuneración. La teoría del valor que establece Smith se basa o se apoya en el concepto del trabajo, el trabajo como elemento que agrega valor a las cosas, como elemento dentro del sistema de producción que le da valor a las cosas, que puede mensurar el valor de las cosas. Es muy buena la acotación que hace Sofía. Gracias, Sofía, por el dato. Me No, vino muy bien gracias para a vos. explicarlo. Muy buena la aclaración que hace Sofía. Pero bueno, Smith también, dentro de su concepto de economía, establece que el trabajo es el único elemento que puede agregar valor en el sistema productivo. De ahí también se desprende el concepto de división del trabajo, porque el trabajo es el que va a agregar valor, la división del trabajo es el que va a mensurar las distintas formas de producción y las distintas formas de asignación de valor. Gracias, Sofía, muy bien. Gracias, profe. Bien, vamos al cuarto autor clásico, que se llama Robert Malthus. Robert Malthus. Este alegre muchacho era un pastor presbiterano, creo, y era un hombre de fe, un hombre de iglesia, un hombre religioso, ¿no? Ahora van a ver por qué digo esto con cierta ironía, porque el postulado de Malthus se lo conoce como postulado pesimista de la escuela clásica. Malthus establecía que
había una dicotomía en cuanto al crecimiento. Por un lado, de la economía y por otro lado de la sociedad. Y elabora, acá está, y elabora, su trabajo se llama Ensayo sobre el principio de la población. Ensayo sobre el principio de la población. Y Malthus distingue lo siguiente. Él dice que la población crece en un sentido, o en una progresión, que es progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, y los alimentos, o lo que produce el hombre dentro de la actividad productiva, valga la redundancia, y actividad que sirve para dotar de bienes de subsistencia a la economía, crece en progresión aritmética, 1, 2, 3, 4. Entonces, teniendo en cuenta esta descripción, Malthus, ¿qué dice en el ensayo sobre el principio de la población? Que va a llegar un momento en el cual la población, como crece en progresión geométrica y es más acelerado el crecimiento, o más fuerte que la producción de bienes y la producción de alimentos, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha gente y va a haber pocos bienes para satisfacer las necesidades de esa gente. La producción no va a dar abasto con las necesidades o la cobertura de las necesidades que tiene la gente o que tiene la sociedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que fortalecer, dice Malthus, la producción de aquellos bienes que son de subsistencia. Hay que apuntar a el fortalecimiento o el aumento de la producción de aquellos bienes que son necesarios para el desarrollo humano, fundamentalmente los bienes de subsistencia o bienes alimenticios. Eso por un lado. Pero por el otro, como la población se me escapa, porque crece de manera geométrica o crece de manera estampada y me deja sin la posibilidad de que todos cubran sus necesidades básicas, fundamentalmente las alimentarias, hay que controlar el crecimiento de la población. Entonces hay que limitar el crecimiento de la población. Y este hombre de fe, este hombre de iglesia, lo que propone es el favorecimiento de las plagas, las guerras, control de natalidad, es decir, una contradicción, una incoherencia absoluta entre lo que era y lo que propone. Pero él dice, si nosotros no controlamos, en ese momento, ¿no? Si no se controla el crecimiento de la población, va a llegar un momento en que vamos a tener una economía que se conoce como economía de subsistencia. Y la sociedad va a pasar penurias. Entonces, lo que deben hacer los gobernantes es controlar el crecimiento de esa población a través de un control de una tasa de natalidad. Si hay una peste, y bueno, que cause el problema que debe causar. Si hay una guerra, y bueno, favorecerá y los que sobrevivan podrán seguir alimentándose. Es decir, convengamos que es bastante bestial la idea de este alegre muchacho, pero era lo que el tipo esbozó, lo que escribió y lo que en ese momento fue aceptado. Por eso a Malthus se lo llama pesimista de la escuela clásica, porque brindaba una visión apocalíptica o de cierre de las economías. Bien, con estos 4 terminamos los autores clásicos. Vamos a pasar a la teoría marxista. ¿Qué podemos decir de Marx? Bueno, lo fundamental de Marx en cuanto a la economía es que no hay un planteo del crecimiento económico ni desde el punto de vista de la producción, ni desde el punto de vista de las actividades económicas que se desarrollan, ni desde el punto de vista de las actividades de comercio o de intercambio comercial que se pueden desarrollar. La visión marxista, lo que hace es plantear a la economía desde el punto de vista de una guerra de clases o una lucha de clases. La visión de la economía marxista se basa fundamentalmente en la lucha de clases. ¿Y qué distingue Marx? Marx distingue fundamentalmente 2 clases dentro del sistema productivo: la burguesía y el proletariado, el ejército del proletariado. La burguesía es aquella clase que es detentadora de los medios de producción y que se lleva la mayor productividad, entendida esta como la mayor ganancia de
que surge del resultado de la explotación de los medios de producción. Y a su vez, dentro de esta explotación de los medios de producción está la explotación del trabajador o la explotación del proletariado. ¿Qué propone el proletariado? El proletariado, que es el ejército de trabajo o el ejército del proletariado, lo que propone es terminar con esa idea de la burguesía y apropiarse de los medios de producción. Y la esencia de esta lucha o de esta puja dentro de la producción económica se centra o se basa en un concepto que es el concepto de plusvalía. Concepto de plusvalía. Sofía, ¿lo tenés el concepto de plusvalía ahí? ¿Estás viendo el Power? No importa, yo porque te vi muy atenta, digo, por ahí tenías el PowerPoint. Sí, no, lo tengo acá a mano, pero justo acá me parece que no. No importa, Sofi, no te Es el valor es el valor que se le agrega a la cosa sobre el costo de producción, que agrega al empleado y que no es remunerado, o sea, que no se debe remunerar en su sueldo, sino que es la ganancia de la producción. Muy bien, Pedro. Muy bien, Pedro. Lo que dice Pedro es excelente. Es decir, la plusvalía es la diferencia, fundamentalmente, Pedro, y todos los demás. La plusvalía es la diferencia entre el valor que aporta y recibe como remuneración el trabajador y la ganancia que obtiene el productor, o en este caso el burgués, por la colocación de ese producto en el mercado. La plusvalía es esa diferencia entre lo que dijo Pedro, es decir, el valor que recibe el trabajador por su fuerza de trabajo y que le agrega al producto terminado, y la ganancia que obtiene el productor, o en este caso el burgués, el dueño del factor productivo, por la colocación de ese producto en el mercado. Vamos a verlo acá en el PowerPoint. Esperen que quiero compartir. Está muy bien, Pedro. Y yo me acuerdo que había visto un ejemplo de una fábrica de sillas, cuando lo vi en el secretario, creo. Como que decía que el empleado tenía que trabajar 4 horas por día para producir 3 sillas, y con eso ya cubría el costo de su sueldo, o sea, el valor de su sueldo. Y que todo el otro tiempo de trabajo que se iba produciendo era la plusvalía para el empresario capitalista. Exactamente, es eso. Pero vamos a ir al PowerPoint, Pedro, fíjense. Bueno, acá se dice que lo que buscaba demostrar el marxismo es que el proletariado era explotado por el burgués o por la clase que era detentadora de los medios de producción. Y acá está lo que decías, Pedro, vos también. Se distinguen los conceptos de fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. De acá surge el concepto de plusvalía. La diferencia entre fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La fuerza de trabajo refiere a la capacidad del hombre para el trabajo. El tiempo de trabajo es el proceso real de duración del trabajo. El empresario, ¿qué le paga al trabajador? Una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo. No le paga el tiempo, le paga la fuerza. Pero este pago equivale solo a una parte de la producción real del trabajador. Es lo que acabas de decir vos con el ejemplo de las sillas. Y por lo tanto, solo aparte del valor que te produce. Y al final está el concepto de plusvalía, que es lo que quiere quebrar la economía marxista. Por eso digo, pasamos de formas de analizar la producción a formas de ver cómo se organiza la economía en las sociedades y cómo hay una puja en la sociedad por quebrar esa forma de organización. La clave de la explotación en el sistema está en el hecho de que existe una diferencia, fundamental esto, diferencia, entre el salario que recibe un trabajador y el valor del producto que produce. Marx lo denomina plusvalía. ¿Qué buscará la economía marxista? Que esta plusvalía desaparezca. Que al trabajador se le pague el tiempo de trabajo, no la fuerza de trabajo. Porque con su tiempo de trabajo, tomando el ejemplo que bien dijo Pedro, el trabajador contribuye a una mayor productividad y solo se le está pagando por una parte de esa productividad. Y de ahí surge la plusvalía. Bueno, el concepto de la economía marxista está, o la idea o la voluntad de la economía marxista está en quebrar esta idea de plusvalía y en quebrar esta idea de explotación del proletariado trabajador. Pero la base de la economía marxista es la lucha o la puja de clases por quebrar el sistema o el orden económico impuesto por digamos, la gente en la burguesía acomodada y productora o dueña de la fuerza de los medios de producción.
Vamos a la escuela neoclásica. La escuela neoclásica. ¿Qué significa neo? Nueva. ¿Eh? Nuevo, dice Daniela. ¿Pero vos dijiste nuevo también? Pues justo te hablé encima. Bueno, neo es nuevo, neoclásico es nuevo clásico. ¿Qué significa esto? ¿O qué vienen a hacer los neoclásicos? Vienen a revalidar o modificar los conceptos de la economía clásica. Si los clásicos veían la oferta, los neoclásicos ven el mercado en su conjunto, ven la oferta, pero también se asientan en el concepto de competencia. Si los clásicos veían la mano invisible, los neoclásicos ven la participación del Estado con carácter regulatorio de la economía. Es decir, los neoclásicos fundamentalmente lo que hacen es destacar aspectos de la evolución económica a través del tiempo, agregando al sujeto económico productor la posibilidad de funcionar dentro de un mercado, agregándole al aspecto económico, al sujeto económico productor, la posibilidad de interactuar a partir de regulación con el Estado. El autor fundamental que se destaca dentro de los neoclásicos es Alfred Marshall. Alfred Marshall. Marshall propone este concepto de tomar no solo el esquema de oferta o el esquema de producción. Lo que propone Marshall es tomar al sistema como un sistema de competencia. En ese sistema de competencia influye el mercado fundamentalmente e influye la actividad del empresario o del productor o del inversor en general. Se sale de la idea de oferta para ingresar en una idea de competencia dentro de un mercado. El Estado, dentro del neoclasicismo, lo que hace es regular la actividad económica. No aparece desagregado la actividad económica, pero sí agrega un viso de regulación económica. Entonces, lo que hace Marshall es pegarle una vuelta de tuerca, es pegarle una vuelta de tuerca a la economía clásica, agregando estos elementos. Acá está. Definió el mercado con los elementos de demanda y oferta. Supone que el empresario busca el máximo beneficio, reduciendo los costos. Las ventas de cada empresa están limitadas al mercado particular, por eso incorpora la figura del mercado. La expansión de la empresa más allá de sus límites naturales la expone a la competencia, por eso destaca el valor de la competencia conjugado con el beneficio y la mayor diversificación de producción a nivel o a escala de mercado. Pero bueno, la idea de Marshall es, como autor neoclásico fundamental, incorporar a la idea de los clásicos este concepto de competencia y de figura del productor como principal inversor y aglutinador del crecimiento de la economía en un mercado en el cual se permita el mayor aprovechamiento de los recursos productivos. Por eso la idea de competencia de mercado son fundamentales en la escuela neoclásica, son fundamentales de Marshall. El último autor que nos queda, que es la tercera etapa de la evolución de las doctrinas económicas, es Keynes. Keynes. ¿Qué importa de Keynes? Vamos a apoyarnos en tres columnas fundamentales. La primera columna que destacamos de Keynes es que la economía keynesiana quiebra el esquema clásico de producción o el esquema económico clásico. Primera columna. ¿Por qué quiebra el esquema económico clásico? ¿En qué se apoyaban los clásicos? En la ley de Say, les dije en su momento. ¿Qué establecía la ley de Say? Que la oferta generaba su propia demanda. Lo primero que hace Keynes es dar vuelta o invertir la ley de Say. Si la ley de Say decía la oferta genera su propia demanda, ¿qué dirá Keynes? Que la demanda genera la oferta. Entonces, la primera columna sobre la cual se apoya la economía keynesiana es la columna del consumo. Lo que hay que hacer es favorecer el consumo. Segunda columna. Quiebra el principio
de la mano invisible. Quiebra el principio de la mano invisible. Es decir, da por tierra nuevamente uno de los postulados clásicos principales o fundamentales. ¿Y por qué quiebra el principio de la mano invisible? Porque la mano invisible decía que a través de los intereses individuales y egoístas la economía se iba acomodando, iba creciendo, y desvirtuaba la participación del Estado como sujeto económico. Keynes, a partir de 1929-1930, que se desarrolla su teoría, se incorpora en el momento en el cual se da el crack financiero o el quiebre financiero de la economía a nivel mundial, que determina asimismo el quiebre de la economía clásica o la finalización de la economía clásica. Es decir, el quiebre financiero se da fundamentalmente porque la economía clásica ya no era sustentable. No podía el mercado ni la mano invisible regular todos los aspectos de la economía sin la intervención del Estado. Entonces, el segundo fundamento de Keynes es la participación del Estado en la economía. Pero ya no como el regulador, que si vieron algo del capitalismo reglamentario, hablábamos del Estado como el regulador, sino como sujeto económico. Y como sujeto económico, favoreciendo la demanda, favoreciendo el consumo, y utilizando los instrumentos que tiene el Estado, instrumentos económicos, fundamentalmente un instrumento que es la obra pública. Es decir, Keynes favorecía, digamos, el reacomodamiento de la economía a partir del desarrollo de la obra pública. Él decía que el Estado debía inyectar dinero en la economía para favorecer la obra pública y así generar empleo y así generar crecimiento económico. Piensen o tengan en cuenta que las ideas de Keynes se dan en un contexto en el cual la Gran Depresión y la gran crisis internacional habían generado fundamentalmente desempleo y habían generado caída de la producción. Entonces, lo que había que hacer era recuperar el nivel de empleo y recuperar el nivel de producción. El mercado estaba agotado, la inversión no era posible, los márgenes financieros de inversión no se podían dar. Entonces la figura del Estado era preponderante y el mecanismo que se utilizaba era el mecanismo de la obra pública. Entonces, y la tercera columna de la idea de Keynes es que a partir de ahí se instala el concepto de macroeconomía. A partir de Keynes nace la idea de la macroeconomía. ¿Qué significa la macroeconomía? La economía como un todo. La economía como un todo. Por algo, la obra de Keynes se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. ¿Qué cambia en relación a los clásicos? Los clásicos tenían visiones parcializadas. ¿Qué veían los clásicos? La oferta. Si nos venimos a la idea de Say, veían la oferta. ¿Qué veían los neoclásicos? Y la oferta con la competencia en el mercado. Pero siempre dejaban algún elemento de lado. Keynes lo que hace a partir de la macroeconomía es desarrollar una teoría general. ¿La inflación? ¿Cómo? ¿La estanflación? A ver, Melina, ¿por qué me decís estanflación? Que decía que se ocupaba de la inflación y de la desocupación. Sí. Algo así entendí yo. ¿Pero por qué me decís estanflación? ¿Vos sabés lo que es estanflación? Porque en uno de los videos que mandó la titular explicaban sobre ese concepto. Bien. Me das pie a que, entonces vamos a aclararlo un poquito, Melina. Gracias por la cooperación. En una economía los precios tienen dos movimientos. Hacia arriba, cuando suben, eso se llama inflación. Cuando tienden a la baja, se llama deflación. Deflación. La deflación, que es la baja de los precios de los bienes y servicios, es más dura que la inflación porque lo que hace es destruir el aparato de producción. Pero hay un tercer movimiento, que es el que nos nombra Melina, que es la estanflación. La estanflación es cuando los precios suben y la actividad no produce, o sea, no hay actividad productiva. No hay producción y los precios tienen una tendencia alcista o hacia arriba. Keynes, Melina, habla más de inflación porque se da una caída en la producción.
no habla del concepto de estanflación, todavía el concepto de estanflación no estaba dado. Pero no está mal lo que vos decís. Lo que pasa es que Keynes lo desarrolla. Pedro dice Argentina, sí, Argentina tiene un proceso estanflacionario claramente. Lo que decía Melina y todos los demás, Keynes habla de la crisis por una caída no solo de la producción, sino por una caída del empleo. Hay una caída del empleo. Por eso no utiliza el concepto de estanflación. Por eso rápidamente lo que se busca es nutrir de empleo el aparato productivo. Él decía, podemos hacer un pozo y taparlo, lo que estamos generando es empleo y producción. Pero el concepto de estanflación, que bien nos señala Melina, si bien Keynes no lo menciona, está implícito en la teoría keynesiana. Así que Melina, el comentario que vos haces es totalmente acertado. Pero bueno, yo lo que les estaba diciendo, Melina, ¿quedó respondido o más o menos? Sí, profe, justo lo estaba por escribir. No, Era un video de A&E Mundo que había subido sobre, bueno, toda la historia de la economía. Y bueno, el que relataba dijo ese término justo cuando hablaba de Keynes. Bien, pero ¿quedó claro qué es la estanflación? Sí, sí, Lo sí, demás, gracias, profe. entendieron todos que es la estanflación, es decir, es el aumento de los precios y no hay producción. Entonces, al no haber producción, los productos escasean, y al ser escasos, la tendencia es al alza. Bien. Pero bueno, lo que les decía, Keynes habla de la macroeconomía. ¿Por qué? Los clásicos hablaban de la ley de Say y de la producción o de la oferta. Los neoclásicos hablaban de la competencia, el mercado y la oferta. Keynes habla de todo. Keynes en la macroeconomía, por eso insisto, se llama teoría general, porque toma todos los elementos de la economía. Él dice que no puede hablarse de economía con elementos así separados o escindidos. En una economía intervienen todos los actores y todos los factores. El Estado, la oferta, la demanda, el dinero, las entidades financieras, la obra pública, la tasa de interés. Entonces, esos son los tres pilares de la economía keynesiana. Tienen que ver bien el contexto en el cual Keynes desarrolla esa teoría, que es el contexto de desempleo, de crisis financiera internacional. Crisis financiera internacional, crisis de inversión, porque ahí se da el problema. A partir de una nueva inversión que la desarrolla el Estado a través de la obra pública, la economía vuelve a crecer. Lo que innova Keynes es en los conceptos estos de invertir las ideas clásicas, fundamentalmente que la oferta genera una demanda, acá no, acá hay que favorecer el consumo, fundamentalmente la mano invisible, no, el Estado tiene que participar, fundamentalmente que no podemos ver a la economía como compartimentos estancos. Toda la economía funciona de manera armoniosa. Bueno, vamos al PowerPoint. Ahí está Keynes, bueno, está la teoría general. Está acá subrayada la tesis fundamental. Mirá, Melina. La tesis fundamental de Keynes es que el sistema del mercado libre, o dejar hacer, la famosa mano invisible, quedó anticuado y que el Estado debe intervenir activamente para fomentar el empleo, forzando la tasa de interés a la baja. Cuanto más baja es la tasa de interés, menos dinero acumula la gente y más invierte en la producción. Lo que estábamos buscando era la necesidad de inversión y generación de nueva producción. Y redistribuyendo la renta con objeto de aumentar los gastos de consumo. Hace hincapié fundamental en el consumo. Bien, la última diapositiva habla de la escuela de la CEPAL. Voy a decir algo y no se enojen conmigo. Pero en el programa, escuela de la CEPAL y Keynes no los tomo en el segundo parcial. En este parcial, perdón. Escuela de la CEPAL y Keynes, que es lo que vimos recién, no entran en el primer parcial. ¿Por qué? Porque la bolilla 6 está dedicada a Keynes y ahí vamos a profundizar. Y la escuela de la CEPAL la vamos a ver en la unidad 9. Entonces, lo que vimos de Keynes y lo que voy a mencionar ahora, la escuela de la CEPAL, no entran en este parcial. Rápidamente, antes que se termine el tiempo, la escuela de la CEPAL tiene estos tres o cuatro postulados. Establecen la teoría económica estructuralista, es decir, se parte de la idea de que el contexto internacional está dividido en dos tipos de países, los países centrales y los países periféricos. Hay una lucha entre ellos, los países centrales son los productores
de bienes manufacturados, industrializados, proveedores de tecnología, y los países periféricos son los proveedores de materia prima. La teoría del comercio internacional, de centro-periferia y deterioro de los términos de intercambio, es decir, necesito producir como país productor de materia prima, cada vez más materia prima para comprar bienes manufacturados, y la solución que establece la escuela cepalina es la industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, si a mí me cuesta cada vez más comprar algo al extranjero, lo que puedo hacer es producirlo para no tener que gastar. Eso se llama industrialización o sustitución de importaciones. Lo que antes compraba ahora lo produzco y me cuesta menos. Y el último elemento que se le atribuye a la escuela de la CEPAL o escuela cepalina es la teoría estructuralista de la inflación, que dice que se produce inflación, esperen que tengo un chat, el modelo de Perón, es un poquito más amplio, Pedro. Teoría estructuralista de la inflación, que dice que la inflación en los países periféricos o proveedores de materia prima se produce precisamente por la escasez o la imposibilidad de comprar bienes manufacturados que cada vez van aumentando por la inyección tecnológica que aplican los países centrales. Pero eso lo vamos a ver en la bolilla 9. Entonces, para concluir hoy, de esta unidad hasta neoclásicos. Hasta neoclásicos. Keynes y CEPAL quedan para el segundo parcial. ¿Quedó claro? Bueno. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por hoy terminamos. El viernes vamos a arrancar la bolilla 3. Yo les libero después el material. Traten de ir leyendo. Hay un artículo ahí que es El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin. Jeremy Rifkin, El fin del trabajo. Busquen el concepto que es fundamental de determinismo tecnológico. Determinismo tecnológico. En ese texto, Jeremy Rifkin, El fin del trabajo, busca el concepto de determinismo tecnológico. Vamos a iniciar la bolilla 3, que es la de los factores productivos, y vamos a ver cada uno de los factores productivos en su individualidad, y bueno, vamos a hablar de empresa y todo lo demás. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Profe, voy a comentar nada más que ahora entiendo un poco a Milei por qué critica tanto a las políticas de Keynes.